Hola a todos y bienvenidos al tema número 16 de la asignatura de Fusiteza del canal. Hoy vamos a ver más procesos, en este caso los de soldadura. Y vamos a empezar hablando, definiendo un poco qué es este proceso, ¿no? La soldadura es un proceso de fabricación por unión, en el cual dos materiales, que generalmente son metales, se unen perfectamente por una fusión localizada mediante una adecuada combinación de condiciones tanto de presión como de temperatura como metalúrgicas. Además de esto, para que los dos metales se fusionen debe existir una combinación de proximidad y actividad entre los átomos de las piezas que vamos a unir para poder formar cristales metálicos comunes. Una unión metálica ideal va a requerir superficies que estén perfectamente adaptadas entre sí. Superficies que además estén completamente limpias. No puede haber impureza en el seno de los metales y tiene que haber una igual orientación cristalográfica en los monocristales de los metales. Vale, entonces, una vez visto esto, ya podemos entrar en la soldadura con arco eléctrico. Tenemos hasta 4 tipos en este proceso. Pero, ¿en qué consiste? Bueno, es una soldadura por fusión, donde la unión de los metales se obtiene mediante calor de un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza de trabajo. Vamos a ver entonces las 4 formas de hacerlo. Tendríamos con soldadura eléctrica con electrodo revestido. En este caso tenemos una soldadura con arco eléctrico que usa un electrodo consumible y consiste en una varilla de metal de aporte recubierta con materiales químicos que proporcionan un fundente y la protección. Vale, una varilla funde el material. Una soldadura con arco eléctrico, gas y además un electrodo consumible, no revestido. El electrodo en este caso es un alambre metálico desnudo consumible y la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con un gas. El alambre se alimenta de forma continua y automática desde la pistola de soldar. Entonces nosotros aplicamos un gas desde la pistola de soldar a nuestro alambre y vamos, casi como antes, haciendo esa soldadura en determinada parte de la pieza. Tenemos más, ya dije que son hasta 4. Encontramos aquí la soldadura con arco eléctrico, gas y además electrodo permanente. En este caso usamos un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte para proteger el arco. Sería parecido a lo que vienen siendo los dos últimos métodos que vimos. Por último, la soldadura por arco de plasma, forma especial de la soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas a la cual se dirige un arco de plasma controlado al área de soldadura. Lo mismo, siempre vamos a tener esa parte para soldar protegida y a veces dependerá, a veces tenemos un alambre, a veces pues un palo, una forma parecida a un palo y vamos aplicando nuestra soldadura en determinada parte de la pieza. Encontramos también las soldaduras por resistencia. De estas podemos decir que son un grupo de procesos de soldadura por fusión que utiliza una combinación de calor y presión para obtener una coalescencia. El calor se genera mediante una resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soldar. Vemos como tenemos una relación presión-corriente y vamos a aplicarle ahí en el medio su fusión para soldar. No solo se realiza en puntos de soldadura, sino que también en costuras de soldadura mediante rodillos o realizando puntos intermitentes, superpuestos o una soldadura directamente continua, tal como podríamos ver en las siguientes imágenes. Vemos puntos intermitentes, superpuestos o soldadura continua, los rodillos a la derecha. Podemos hablar también de una soldadura con oxígeno y gas combustible. Será un grupo de procesos de soldadura por fusión. Todas son por fusión, ya lo dijimos en la introducción, realizado mediante una flama de alta temperatura a partir del acetileno y el oxígeno. La flama se dirige mediante un soplete de soldadura que en ocasiones se agrega un metal de aporte y se llega a aplicar presión entre las superficies de las partes que hacen contacto. Entonces así tendríamos nuestro aparato, ¿no? nuestra flama, nuestro acetileno con oxígeno. Y tenemos que hablar también de que el acetileno va a ser el combustible más usado y que tenemos hasta 3 tipos de flamas diferentes. La neutra, la oxidante, es decir, que tenemos mucho oxígeno, o la carburante barra reductora, que sería un exceso en el acetileno. Tendríamos la neutra, con esta diferencia en la flama que sale resultante de nuestra pieza, ¿no? En el caso neutral vemos que hay un poco de azul claro, muy poco de amarillo y mucho de azul marino. En el caso del oxidante, es decir, el exceso con oxígeno, sí que tenemos un poco amarillo, prácticamente nada, como vemos en la imagen, un poco de azul claro y muchísimo azul marino. Y ya por último la reductora, si hay un exceso de carburante vamos a tener mucho amarillo, poco azul marino y poco azul claro. Y ya por último, para cerrar esto, vamos a hablar de la soldadura con temperatura de fusión de metal de aporte menor que la de los metales a unir.
Soldadura blanda o soldadura fuerte. En la soldadura blanda vemos la primera imagen que ha salido y consiste en que un metal de aporte tiene un punto de fusión menor a 450 grados. Al final eso va a ser lo más importante en la diapositiva, los 450 grados. Blanda menor que ese punto de fusión. Vamos a emplear estaño y plomo, las superficies deben de estar limpias y obtenemos calor por un soplete que quema algún combustible por algún dispositivo eléctrico. Por el otro lado, la soldadura fuerte será un metal de aporte, tiene un punto de fusión mayor de 450 grados. El relleno con el metal de aporte del espacio entre las piezas se puede hacer por capilaridad o directamente por gravedad. La dejamos caer y pista. Y con esto ya habríamos llegado al final del tema. Gracias por ver el vídeo y un saludo. Nos vemos en el próximo.